¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Excelente tarde, espero que todos estén muy bien. Les los saludo muy cordialmente a todos y a todas. Estoy inquieto, no he tenido ningún comentario de ustedes. Ya van como dos o tres clases y no he tenido ningún tipo de retroalimentación ni de feedback por parte de ustedes. Algo está pasando y bueno, eso me inquieta demasiado. Miren, después de todos estos temas, ya estamos prácticamente por acabar este temario. Voy a empezar pues a sondearlos de manera personalizada, de manera íntima con ustedes propiamente, uno por uno. Voy a hacerles videollamada porque sí me inquieta mucho qué están haciendo, cómo lo están atendiendo, si entienden, si no entienden, si han puesto atención en las sesiones, porque después de eso se viene el periodo de evaluación propiamente. Entonces necesito trabajar con ustedes todo este periodo para saber qué es lo que vamos a hacer con esas deficiencias que ustedes están manejando, ¿ok? Y bueno, pues vamos a retomar entonces nuestras clases. Ya estamos prácticamente concluyendo nuestras clases de criminalística. Estamos concluyendo también el libro de texto en el que nos estamos basando, que es Ramírez Aldaraca. Y pues bueno, habrá que puntualizar también algunos temas para que ya los podamos, para que ya podamos terminar de aterrizar todo este concepto de la criminalística desde el punto de vista epistemológico. Entonces damos continuidad a nuestras clases de epistemología y construcción de la verdad jurídica y criminológica, que ya estamos por terminar. Y recuerden que estamos hablando de conceptos generales, ya definimos criminalística, ya hablamos de principios, en la última sesión hablamos de algunos principios aterrizados desde el punto de vista lógico. Hoy vamos a repasar un tema que también es importante, me refiero a la mecánica de hechos. Y cómo vamos a entender a la mecánica de hechos, también es importante que ustedes tengan un concepto que naturalmente es materia de examen. Hablando de la mecánica de hechos, en primera instancia tenemos que entender a la mecánica de hechos como un estudio pericial. Recuerden que un perito es un experto en un arte, ciencia u oficio y es un estudio pericial propiamente. La mecánica de hechos es un estudio pericial en el que se van a movilizar o en el que se movilizan y se dinamizan los indicios que cuenten con identidad paralela, indiciaria, y en el trasiego de la dinámica propiamente dicha se incluyen o se excluyen estas falsedades y se incluyen verdades respecto de la totalidad de un hecho, y hay que situar por tanto a todos los emisores, a todos los receptores, a todas aquellas partes que son intervinientes o involucrados, o también hay que reconocer, y también hay que reconocer a todos aquellos datos, hay que reconocer todos aquellos datos que pueden ser fundamentados y argumentados de manera objetiva u objetivamente. Esta definición la vamos a aterrizar de esta manera, entonces vamos a entenderlo a hacer. Entonces es un estudio, primero es un estudio que es un perito, un experto en un arte, ciencia u oficio, un estudio pericial en donde se movilizan y se dinamizan. Bueno, hablamos de que se movilizan o se dinamizan, hablamos de un movimiento, está en constante movimiento, se refiere también a la parte dinámica. Entonces es un estudio donde vamos a mover constantemente. ¿Y qué vamos a mover? Pues indicios, pero no cualquier indicio, indicios que cuente con una identidad, con una característica paralela, es decir, que cuente con una característica directamente atribuible al caso que estamos estudiando, y en el trasiego de la dinámica, es decir, en el movimiento o el momento mismo en que se está cambiando la realidad del hecho que estamos estudiando, ¿ok? Y se van a excluir con este movimiento en la mecánica de hechos, este movimiento constante espacio-temporal, vamos a excluir una serie de falsedades, es decir, vamos a excluir todas las hipótesis erróneas y vamos a incluir todas aquellas verdades respecto a la totalidad de un hecho. El chiste de esta mecánica de hechos es excluir todo lo que sea mentira e incluir todo lo que sea verdad y estudiable en el hecho concreto que estamos estudiando. Y consecuentemente vamos a situar, tanto ya que tengamos la verdad objetiva, vamos a situar por tanto a emisores, aquellos que llevan a cabo o ejecutan las acciones, y a los receptores, a los que sufren propiamente estas acciones, y todas aquellas personas que intervienen o están involucradas, y vamos a reconocer también a todos, vamos a reconocer todos aquellos datos también a través de esta mecánica de hechos. Ya lo vamos a tener, lo vamos a percibir, que puedan ser fundamentados, es decir, estudiados, cimentados y argumentados de manera objetiva. Todas las bases y los pensamientos y las razones estructuradas mentalmente hablando las tenemos que hacer desde el punto de vista objetivo, sin que me dé ninguna apreciación subjetiva. Tiene que ser científico, esto tiene que ser sin la opinión de alguien más, tiene que ser de manera objetiva, no puede mediar el juicio, no nos podemos doblar con juicios, ¿ok? Esa es la definición o el concepto que podemos trabajar respecto a la mecánica de hechos. Y
Pues bueno, hacer algunos comentarios. La criminalística naturalmente sí estudia las conductas, pero no jamás va a estudiar la motivación de la conducta. Es objetiva esta ciencia de la criminalística. Sí voy a estudiar conductas, pero jamás voy a estudiar los hechos o las razones que dieron motivo a la conducta que estoy estudiando a través de la criminalística, ¿ok? Ni en el aspecto psíquico, ni en el aspecto psicológico de la conducta propiamente. Yo solo quiero saber qué pasó, no quiero saber por qué. Vamos a estudiar también el despliegue, es decir, la manera en que se desarrollaron y sucedieron momento a momento las cosas, cómo se desplegó la conducta, cómo estamos haciendo propiamente, cómo se llevaron estos actos, cómo se llevó a cabo la acción emitida. Entonces, en esta mecánica de hechos propiamente se deben establecer acciones. Vamos a hablar de acciones a la luz de la mecánica de hechos y vamos a establecer acciones con base en las verdades. Vamos a hablar de una verdad objetiva y de una verdad relativa. Primero, de la objetiva y de la relativa. Primero vamos a hablar de las relativas porque son las primeras hipótesis que a nivel cognitivo nosotros como criminalísticos vamos a invocar, a pensar, a recrear. Y ya que tengamos verdades relativas y que podamos digerirlas, que podamos estructurarlas, al final vamos a hablar de verdades objetivas. Jamás podemos hablar de verdades absolutas, eso ya lo comentamos, porque no podríamos jamás tener la certeza de que ocurrió 100% un hecho, porque no podemos retornar el tiempo. Eso ya lo platicamos. Entonces, lo que condujo a un individuo a llevar a cabo no la conducta, lo vamos a entender, lo vamos a estructurar, siempre obedeciendo sus necesidades. Sí nos vamos, a lo mejor sí nos va a hacer un poquito entender por qué hizo las cosas, pero no es el fin último. El fin último es simplemente saber qué pasó. Pero pudiera llegarnos a auxiliar saber todas estas necesidades psicológicas, la naturaleza de los hechos, para saber cuál fue la naturaleza de los hechos que estamos propiamente estudiando, ¿ok? Y obviamente estudiamos estas necesidades psicológicas sin que intervenga la conducta humana, ¿ok? Hay algunos hechos en los cuales no interviene la conducta humana, hablando precisamente de estos temas. Hay fenómenos en los cuales no interviene. Hablamos de la lluvia, de la erupción de un volcán, de un sismo, de un temblor. Y estos hechos, pues no los va a estudiar propiamente la criminalística. En la criminalística vamos a examinar y se examinarán y se interpretarán todos aquellos hechos que de manera primordial intervinieron en ella algunos seres humanos y por lo tanto ocasionaron esas conductas. No vamos a estudiar fenómenos de la naturaleza, vamos a estudiar propiamente esa serie de conductas o de acciones que en principio, donde en principio intervinieron los seres humanos y por lo tanto ocasionaron ese tipo de conductas, ¿ok? Y hacer alguna reflexión importante. Si por ahí ya en materia penal, como abogados defensores, ya en un caso concreto, hablamos de un abogado que es defensor, si un abogado defensor es capaz de desvirtuar una mecánica de hechos propiamente establecida por la fiscalía, eso significa que la verdad objetiva es falseable, no está debidamente estructurada. Si como abogado entonces puedo malear o falsear esa verdad, es falseable, no puede ser verídica y es contraejemplificable. Eso quiere decir que puedo impugnarla, que puedo contradecirla de manera verídica. Eso es lo que ustedes tendrían que hacer como abogados defensores y para eso se trata este curso, también para que ustedes como autoridades y como abogados defensores puedan ser capaces de falsear estas verdades. Entonces, en principio no tuvo nada de objetivo. Si un abogado defensor es capaz de falsear esta mecánica de hechos, pues en realidad nada tuvo de objetivo este estudio y pues el criminalístico habrá fracasado totalmente de su investigación. Es decir, ya no se va a pegar de ninguna manera a los principios propiamente lógico-criminalísticos. Y esto es lo que el abogado defensor tendría que desvirtuar en un momento dado. Y como ven, no es una labor cualquiera. Como abogados defensores, ustedes tienen que manejar también una perfecta lógica criminalística y por ende tenemos que comprender que todos estos instrumentos propiamente se valoran desde el punto de vista de una verdad objetiva. Si en un momento dado si en un momento dado podemos determinar que sí es posible determinar o establecer los posicionamientos entre un emisor y un receptor, podemos hablar de una mecánica de hechos, pues en principio debidamente estructuradas. Si es posible entonces en un momento estructurar cómo es que pasaron y cómo es que dónde se ubicaron víctima y victimario y emisor y receptor, pues estamos a lo mejor haciendo bien las cosas y eso es una señal de que como investigadores lo estamos haciendo bien, ¿ok? Y
entonces, propiamente, esto se va a deber a que la criminalística propiamente documental se encuentra perfectamente estructurada, se encuentra perfectamente diseñada y desdeñada con respecto a la totalidad del hecho. Recuerden que estamos siendo objetivos. Entre mejor esté documentado un estudio criminalístico desde el punto de vista documental, hablamos de objetividad y en ese sentido vamos a poder ser mayor estructurados en nuestros pensamientos y proponer mejores situaciones. Y hablamos propiamente de un desdeño con respecto a la totalidad del hecho, eso ya lo comentamos, porque puede llegar a haber carencias también en nuestro... puede llegar a haber carencias en nuestro razonamiento, y eso es lo que nosotros como abogados defensores también y como investigadores tenemos que saber estructurar, ¿ok? ¿Qué pasa en cuanto al desarrollo? Finalmente vamos a hablar de cómo es que sucedieron los hechos, por qué hubo, también como criminalísticos tenemos que empezar a analizar en qué falló. Recuerden ustedes que tenemos que hacer empatía. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer yo para que el abogado defensor en un momento dado no pueda desvalorizar o no pueda falsear este documento? Por eso que esta verdad que estoy proponiendo, basado en la criminalística documental, y también es labor del criminalístico estudiar todas aquellas creencias o todos aquellos postulados o todas aquellas hipótesis, el desarrollo de decisiones tomadas, qué omisiones puede haber en mi argumentación, qué entidades pueden llegar a encargarse de solicitar algún tipo de intervenciones, de intervenciones periciales para verificar propiamente los hechos que trato de explicar con base en la luz de la criminalística. Al final se van a entrelazar todos los principios lógicos que establecimos en la sesión anterior para estudiar razones debidamente fundamentadas, debidamente estructuradas en el reconocimiento de los hechos. Es importante. Y bueno, pues al final, como comentábamos, cada momento debe justificarse de la mecánica de hechos. Cuando nosotros hablamos de una mecánica de hechos debidamente estructurada es porque tenemos mentalmente la estructura lógica y científicamente las bases para poder sustentar una mecánica de hechos debidamente estructurada. Entonces, el criminalístico entonces debe de ser empático y debe de pensar en que el contrario en un momento de un abogado defensor o un perito propiamente dicho pueden llegar también a destruir sus argumentos, y quiere decir que también en la mecánica de hechos los peritos propiamente dicho, porque acuérdense que es un estudio pericial al final del día, la mecánica de hechos, tenemos que como investigadores cerrar todos esos candados y buscar la manera, encontrar la visión necesaria para que sea lo más apegado posible esta verdad que estamos proponiendo, porque si no, si es falseable, pues no servimos como criminalísticos. Entonces entienden este tema de la mecánica de hechos y bueno, pues será lo que veremos el día de hoy, muchachos. Me despido no sin antes decirles lo de siempre. Les dejo los canales abiertos, el chat, el WhatsApp, el Classroom, los correos electrónicos, llamadas telefónicas, videollamadas. Y pues terminando de todo esto, entonces estas clases me dedicaré ahora sí a hablarles a cada uno de ustedes, a preguntarles, a analizarlos y a ver cómo es que están preparados para el examen que se aproximan esas fechas. Tengan ustedes un excelente fin de semana y saludos a todos.